Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a con la parte número 10 de la niña que se bebió a la luna. Capítulo número 18, en donde una bruja queda al descubierto. Sean no recordaba que alguna vez hubiera viajado con tanta lentitud. Su magia disminuía con los años, pero no podía negar que ahora lo hacía más deprisa. Ahora parecía que la magia se había convertido en una gotera pequeñita que apenas se filtraba por unos angostos canales de sus huesos porosos. Su visión disminuía, no escuchaba muy bien, le dolía la cadera y el pie izquierdo y la lumbar y los hombros y las muñecas y, aunque era muy raro, la nariz. Y su condición solo iba a empeorar. Muy pronto estaría tomando a Luna de la mano por última vez. Tocaría su rostro por última vez, le daría en roncos murmullos cuánto la quería. Era demasiado para soportarlo. En realidad, Shan no tenía miedo a morir. Pe- pero ¿por qué lo tendría? Había contribuido a disminuir el dolor de cientos de miles de personas que se preparaban para ese viaje a lo desconocido. Ella había visto muchas veces esa súbita mirada de sorpresa en los rostros de quienes pasaban por sus últimos momentos de vida. Y también había percibido una alegría salvaje y alocada. Shan sabía que no debía temer, aún así, era el antes de lo que la Shan sabía que no debía temer. Aún así, era el antes de lo que la hacía detenerse. Sabía que los meses cercanos al final estarían lejos de ser dignos, cuando podía recordar a Sosimo, algo, algo que aún le costaba trabajar, a pesar de que hacía grandes esfuerzos. Veía su gesto, sus estertores, su terrible delgadez. Recordaba el dolor que él había tenido, y no estaba muy contenta de tener que seguir sus pasos. Es por Luna, se decía a sí misma. Todo, todo es por Luna. Y era verdad. Amaba a esa niña con todo el dolor de su espalda. La amaba con cada ardor en el pecho provocado por la tos. La amaba con cada suspiro reumático. La amaba con cada tronido de sus articulaciones. No había nada que no estuviera dispuesta a soportar por esa niña. Y necesitaba decírselo. Por supuesto que sí. Pronto se decía a sí misma. Todavía no. El protectorado se encontraba en la parte baja de una larga y suave pendiente, justo antes de que la pendiente se extendiera hasta el vasto pantano de Sirin. Shan subió por un afloramiento rocoso para echar una última mirada a aquella ciudad antes de su descenso final. Esa ciudad tenía algo. La manera en que sus muchas penas flotaban en el aire como una neblina persistente, desde un lugar muy alto por encima de la nube de desgracias. Shan se castigaba a sí misma pensando con toda claridad. Vieja tonta, murmuraba. ¿A cuántas personas has ayudado? ¿Cuántas heridas has curado? ¿Y cuántos corazones has consolado? ¿A cuántas almas has guiado en su camino? Sin embargo, aquí estás. Esta pobre gente, hombres, mujeres y niños, a quienes te has negado a ayudar. ¿Qué tienes que decir a esto, mujer tonta? No tenía nada que decir y no sabía por qué. Solo sabía que mientras más se acercaba a ese lugar, más desesperada se sentía por irse de ahí. Meneó la cabeza, se sacudía las hojas y la tierra de la falda, y continuó cuesta abajo hacia la ciudad. Mientras caminaba tuvo un recuerdo. Pudo recordar su cuarto en el viejo castillo, su cuarto favorito, con los dos dragones grabados en piedra a ambos lados de la chimenea, y un techo con una grieta que dejaba un hueco al aire libre, pero al que le habían hecho magia para que no pasara la lluvia, y pudo recordar cómo se subía a su cama improvisada y cómo se llevaba las manos al corazón y les pedía a las estrellas que le permitieran pasar una noche sin pesadillas, aunque nunca las tuvo. En realidad pudo recordar que estaba llorando sobre su colchón, con las lágrimas brotándole a chorros, y pudo recordar una voz del otro lado de la puerta, una voz silenciosa, seca, rasposa, que murmuraba más, más, más. Shan sujetó con fuerza su abrigo entre los brazos. No le gustaba tener frío, no le gustaba recordar cosas. Sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos y continuó su camino cuesta abajo hacia la nube. La mujer loca de la torre vio a la bruja que cojeaba entre los árboles. Estaba muy muy lejos, pero los ojos de la loca podían ver alrededor del mundo si ella los dejaba. ¿Sabía cómo hacer esto antes de volverse loca?
Quizás lo sabía, quizás simplemente no lo había notado. Alguna vez había sido una hija muy devota, y luego una chica enamorada, y luego una futura madre que contaba los días para la llegada de su bebé. Y luego todo había salido mal. La mujer loca descubrió que ella podía saber cosas, cosas imposibles, en su locura. Ella sabía que el mundo estaba plagado de fragmentos brillantes y objetos preciosos. Un hombre podía tirar una moneda en el suelo y no encontrarla nunca, pero un cuervo la encontraría en un instante. En esencia, el conocimiento era una joya brillante, y la mujer loca era un cuervo. Presionaba, alcanzaba, recogía y juntaba. Conocía muchas cosas, sabía en dónde vivía la bruja, por ejemplo. Podría caminar hasta allí con los ojos cerrados si tan solo pudiera abandonar la torre por el tiempo suficiente. Sabía dónde la bruja se llevaba a los niños, sabía cómo eran esas ciudades. ¿Cómo está nuestra paciente esta mañana? La hermana superiora le decía todos los días al amanecer. ¿Cuántas penas oprimen tu pobrecita alma? Tenía hambre la mujer. Loca podía sentirlo. Ninguna. Le podría haber contestado la mujer loca si hubiera tenido ganas de hacerlo, pero no lo hizo. Durante años, las penas de la mujer loca habían alimentado a la hermana superiora. Durante años había sentido el lance depredador. La devoradora de tristezas descubrió que la mujer loca sabía que así la llamaban. No era un término que hubiera aprendido. Lo había encontrado del mismo modo en que había aprendido todo lo que era útil. Buscaba entre las grietas del mundo y de ahí lo extraía. Durante años había permanecido en silencio en su celda, mientras la hermana superiora se, se atracaba de penas. Y un buen día ya no hubo más penas que comer. La mujer loca aprendió a guardarlas, a sellarlas con algo más, con esperanza, y así la hermana Ignacia se iba cada vez más y más hambrienta. Astuta, le dijo la hermana, quien apretaba los labios formando una línea adusta. Me has dejado fuera, por ahora. Tú me has encerrado en mi interior, pensó la mujer loca, con una pequeña chispa de esperanza iluminándole el alma, por ahora. La mujer loca puso el rostro contra los gruesos barrotes de la ventana de su celda. La bruja había dejado atrás el afloramiento, y en ese momento la vio cojear hacia los muros de la ciudad, justo cuando el consejo llevaba al bebé más reciente hacia el portón. Ninguna madre gritaba de dolor, tampoco ningún padre. No peleaban por su hijo condenado. Miraba atontados cómo se llevaban al bebé hacia los horrores del bosque, creyendo que con eso mantendrían alejados esos horrores. Tenían los rostros impávidos y miraban fijamente a causa del miedo. Tontos, quería decirles a la mujer loca. Están mirando hacia el lado equivocado. La mujer loca dobló un mapa de papel hasta formar un halcón. Había cosas que ella podía hacer que sucedieran, cosas que no podía explicar. Esto ocurría desde antes de que vinieran a llevarse a su bebé, antes de la torre. Una medida de trigo se, se duplicaba. Un pedazo de tela roído y desgastado se convertía en algo lujoso y delicado en sus manos, pero lentamente en los años que había pasado en la torre, sus dones se habían vuelto más claros y agudos. Habían encontrado fragmentos y piezas de magia en las grietas del mundo y les habían puesto a buen recaudo. La mujer loca apuntó con su magia. La bruja se dirigía al claro, los consejeros se dirigían al mismo claro, y el halcón volaría directamente hasta donde estaba el bebé. Lo sabía en los huesos. En verdad, el gran consejero Gerdan estaba envejeciendo. Las pociones que recibía de las hermanas de las estrellas cada semana ayudaban, pero últimamente parecían ayudarle menos de lo que de costumbre, y eso lo enojaba mucho. Y este asunto de los bebés la enojaba mucho también. No el concepto en realidad, sino los resultados. No le gustaba tocar a los bebés, eran ruidosos, groseros y francamente egoístas. Además apestaban. El que estaba cargando en ese momento apestaba. La seriedad estaba muy bien y era importante mantener la apariencia, pero mientras Gerland se cambiaba al bebé de un brazo al otro, pensaba que ya estaba muy viejo para estas cosas. Extrañaba a Eitain. Sabía que era una tontería, era mejor así, sin el muchacho. Las ejecuciones son el negocio sucio.
Después de todo, especialmente cuando la familia está involucrada de todos modos, aunque la resistencia irracional que Eitain oponía al día del sacrificio irritaba a Gerland al máximo, sentía que habían perdido algo cuando Eitain había renunciado, pero no sabía decir exactamente qué. El consejo se sentía vacío sin Eitain. Se había dicho a sí mismo que solo quería que alguien más cargara al escuincle que se retorcía, pero Gerland sabía que su sentir era más que eso. La gente hacía una reverencia ante el consejo cuando éste pasaba por el sendero, lo que estaba muy bien. El bebé se movía y se retorcía para todos lados. Había escupido sobre el traje de Gerland, quien soltó un largo suspiro. No iba a hacer una escena por su gente, debía tomar estas molestias con calma. Era difícil. Nadie sabría nunca cuánto ser tan amado, honorable y desinteresado mientras el consejo pasaba por la última cuesta. Gerland se aseguraba de felicitarse por su naturaleza amable y humanitaria. Los chillidos del bebé se transformaron en un hipo autoindulgente. Ingrato, murmuró Gerland. Eitain se aseguró de ser visto en el camino mientras el consejo pasaba. Hizo un breve contacto visual con su tío Gerland. Qué hombre más horrible, pensó Eitain, estremeciéndose, y luego se escabulló por detrás de la multitud y se pasó por el portón cuando nadie lo miraba. Una vez que estuvo bajo la sombra de los árboles, corrió hacia el claro. Eitain continuaba esperando a un lado del camino. Tenía una canasta lista para la familia en duelo. Ella era un ángel, un tesoro, y ahora increíblemente era la esposa de Eitain. Y lo había sido desde un mes después de que abandonó la torre, y se amaban desaforadamente y querían una familia, pero la mujer en las vigas del techo, el llanto del bebé, la nube de penas que flotaba sobre el protectorado como una niebla. Eitain había visto el horror desplegarse y no había hecho nada. Se había quedado inmóvil mientras abandonaban a un bebé tras otro en el bosque. No habríamos podido detenerlo si lo hubiéramos intentado, se había dicho a sí mismo. Esto es lo que todo el mundo se decía a sí mismo. Eso lo que Eitain siempre había pensado. Pero Eitain también había creído que pasaría del resto de su vida solo, y entonces el amor le demostró que estaba equivocado. Y ahora el mundo era más luminoso que antes. Si esa creencia era un error, ¿no podía ocurrir lo mismo con otras? ¿Qué tal si estamos equivocados con respecto a la bruja? ¿Qué tal si estamos equivocados con respecto al sacrificio? Se preguntaba Eitain. La sola pregunta ya era un acto revolucionario y sorprendente. ¿Qué pasaría si lo intentáramos? ¿Por qué nunca antes se le había ocurrido esa idea? ¿No sería mejor traer un niño a un mundo que fuera bueno, justo y amable? ¿Alguien alguna vez había intentado hablar con la bruja? ¿Cómo sabían que no se podía razonar con ella? Después de todo, cualquiera tan viejo como ella debía tener algo de sabiduría. Tenía sentido. El amor lo confundía, el amor lo hacía valiente, el amor aclaraba las preguntas confusas, y Eite necesitaba respuestas. Pasó corriendo al lado de los sicomoros y se escondió en los arbustos, esperando a que los ancianos se fueran. Ahí fue donde encontró el halcón de papel colgando del tejo, como un adorno. Lo tomó y apretó contra su corazón. Para el momento en que Shan llegó al claro ya era tarde. Desde muy lejos podía escuchar al bebé que lloraba y se quejaba. Ahí va la tía Shan, mi amor, gritó. No te preocupes, por favor. No podía creerlo. En todos esos años nunca había llegado tarde. Nunca. El pobrecito cerró los ojos con fuerza e intentó llevar una torrente de magia a sus pies para darles más velocidad, pero resultó más un charquito que un torrente, aunque sí la ayudó un poco. Apoyándose en su bastón, Shan corrió a través de los arbustos. ¡Ay, qué bendición! Exclamó en cuanto vio al bebé, enojado y con aquella cara roja, pero vivo y a salvo. Estaba muy preocupada por ti y yo. Y entonces un hombre se colocó entre ella y el bebé. ¡Alto! Exclamó. Tenía el rostro lleno de cicatrices y traía un arma en las manos. El charco de magia, mezclado con el miedo y la sorpresa y la preocupación por el bebé que estaba al otro lado de este hombre peligroso y extraño, se convirtió de pronto en una ola enorme. Repiqueteó a través de los huesos de Shan.
encendiéndole los músculos, los tejidos y la piel. Hasta su cabello se erizó por la magia. Fuera de mi camino, gritó Shan. Su voz retumbó entre las rocas. Podía sentir cómo su magia se centraba desde el centro de la tierra, pasaba por sus pies y le llegaba hasta la cabeza en su trayectoria hacia el cielo de ida y vuelta, como unas olas de inmensa que se estrellaban continuamente en la playa. Se aproxima al hombre y le tomó con ambas manos. Él soltó un grito cuando sintió un golpe seco en el plexo solar, que le robó el aliento de inmediato. Shan lo hizo a un lado con tal facilidad que él parecía un muñeco de trapo. Se transformó en un halcón gigante, descendió sobre el bebé, sujeto con las garras de las ropas que envolvían a la criatura, y se llevó al pequeñito al cielo. Shan no se podía quedar transformada por mucho tiempo, no tenía la magia suficiente, pero tanto ella como el bebé pudieron permanecer sobre el aire al menos hasta pasar las siguientes 2 cimas de la montaña. Después reconfortaría al bebé y le daría alimento. Eso sí, antes no colapsaba. El bebé abrió la garganta y se puso a llorar. La mujer la mujer loca de la torre miró a la bruja transformarse. No sintió nada mientras veía cómo aquella vieja nariz se transformaba en un pico, tampoco mientras veía las plumas emerger de los poros, y cómo aquellos brazos se extendían y ese cuerpo se acortaba, y la anciana gritaba de poder y de dolor. La mujer loca recordó el peso de un bebé en sus brazos, el olor de su cabello, la alegría de las pataditas que dan un par de piernas nuevas, el sorprendente movimiento que pueden producir unas manitas. Recordó replegar su espalda contra el techo, recordó sus pies sobre las vigas, recordó querer volar. Aves, murmuró mientras la bruja tomaba vuelo. Aves, aves, aves. En la torre no hay tiempo, solo hay pérdidas. Por ahora, pensó. Miró al joven, al que tenía el rostro lleno de cicatrices. Sintió lástima por sus cicatrices. No había querido hacer lo que hizo, porque era un buen muchacho, listo, curioso y de buen corazón. Su amabilidad era su fuerte. Ella sabía que sus cicatrices habían mantenido a raya a las chicas tontas. Él se merecía a alguien extraordinario para que lo amara. Vio cómo él miraba fijamente al halcón de papel, cómo dessoplaba y cuidadosamente cada pliegue del papel y lo alisaba sobre una piedra. El papel no contenía ningún mapa, esta vez contenía palabras. No lo olvides, decía de un lado, de verdad, decía del otro. Y en su alma la mujer loca sintió como 1000 pájaros de papel, pájaros de plumas, pájaros de corazones, de mente y de carne emprendían el vuelo hacia el cielo y se elevaban sobre los árboles durmiendo. Uf, qué buen capítulo. Bueno, ya casi llegamos a los 20 minutos, así que no va a alcanzar para el siguiente capítulo. Así que en este caso va a ser nada más uno. Lo dejamos hasta aquí. El siguiente video va a ser el capítulo número 19. Hasta la próxima. Adiós.